Iselande. En Iselande. Bien. Iniciamos. Así es que Iselande, este escenario es suyo y nosotros somos sus estudiantes en este momento. A usted le toca exponer. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Bueno, yo voy a hablar en el libro de Éxodo 1, donde nos habla de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob y con su familia. Vemos que esos hijos eran Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todos son descendientes de Jacob, fueron 70. Y José y sus hermanos, nos dice ahí que ya se habían muerto, que ya esa generación pasó. Entonces los israelitas vieron que el pueblo de Israel, los egipcios, vieron que el pueblo de Israel se estaba multiplicando de gran manera. Entonces decidieron hacer cosas, ponerle oficiales, como que el torturar el pueblo, que pusiera trabajos forzosos. Pero mientras más le ponía trabajos, ellos más se multiplicaban, se hacían fructíferos. Entonces, nos dice que hubo ya como ya el nombre de José ya no se conocía en Egipto, pues porque había surgido un nuevo gobernador, que ya el tiempo había pasado, ya esa generación de Jacob, José y sus hermanos se habían muerto. Entonces, ¿qué sucede? Vemos que el gobernador que surgió nuevo ordenó a las parteras hebreas a que todos los hijos varones que naciesen de las hijas de Israel se lo matasen. Si fueran niños, matar a los niños, y si fueran hembras, que les conservarse la vida. Entonces, las parteras no obedecieron al rey, sino que ellas tuvieron temor de Dios. Entonces vemos que el rey las llamó y le preguntó que por qué no le hacía caso, porque no le había obedecido su mandato. Y ella dice que lo que pasa es que las hebreas no son como las egipcias, sino que cuando son fuertes y robustas, cuando llegan ya habían ya dado a luz. Entonces las parteras fueron bendecidas, porque como no obedecieron el mandato del rey. Entonces dice que entonces el pueblo de Israel fue creciendo. Entonces este rey tuvo miedo que ellos fueran a la guerra en contra de otra nación y que el pueblo de Israel se fuera en contra de los egipcios, fuera a favor del pueblo enemigo. Amén. Entonces, por eso fue que ordenaron, ahí viene la descendencia de lo que pasó con José, con Moisés, que a pesar de haber ordenado que matasen los niños varones que naciesen en ese tiempo, su mamá gracias con la ayuda de Dios, pudo preservarle la vida. Hasta aquí mi parte. Amén. Entonces, ¿qué vemos aquí en el capítulo 1? Vemos lo primero, gracias hermana, excelente, de verdad, muy bueno, muy condensado, gracias, de verdad que sí. Bien. Entonces, antes de continuar con el capítulo 2, vamos a hacer algo breve aquí. Vemos aquí número 1, ¿verdad? Ya José y sus hermanos no estaban. Eso es lo que vemos. Empezamos un éxodo, empezamos un nuevo libro, ya sin algunos personajes del Génesis, ¿verdad? Y vemos aquí
¿verdad? Que hay un nuevo faraón también. Esa es otra parte que ocurre. Hay un nuevo faraón y este nuevo faraón, dice la Biblia, que desconoce lo que José había hecho. Él no le da interés, no le muestra interés a lo que Dios había hecho a través de José. Simplemente olvida esa historia, obvia esa historia, y entonces él se da cuenta de que el pueblo, como decía la hermana, el pueblo de Dios, el pueblo judío estaba creciendo, y usted conoce la historia, el hermano lo ha detallado muy bien, pero me llama la atención de la manera, ¿verdad?, en la que yo voy a traer esto ahora a colación con el presente. Ustedes saben que cuando él mandó a las parteras a que mataran a los niños, cuando ellas se daban cuenta, ellas se dieron cuenta de que estos niños, óyeme, ellas dijeron, hay un problema, y es que estas mujeres son más fuertes. Estas mujeres, cuando nosotros venimos a llegar allá, ya ellas han dado a luz. O sea, no podemos hacerle el truco de que el niño nació muerto, porque ya lo han tirado, y son más fuertes que las egipcias. Y esto nos lleva, es como ustedes saben muy bien, hermanos, tenemos aquí nacionales haitianas que muchas veces llegan hasta los hospitales y allí ya paren allí porque y pueden parir sin ningún problema, incluso sin médicos ahí, porque comparándola a veces con algunas dominicanas, estas mujeres son más fuertes en el asunto de parir. Es la misma comparación con las hebreas. Estas mujeres tiraban el muchacho criado ya, eso nacían ya casi con el biberón en la mano. Entonces, pero Dios hacía todo esto. Déjenme ver cómo yo puedo silenciar este asunto. Dios hacía todo esto y era un plan divino. No era un asunto solo de las parteras, sino era un asunto de las mujeres. Era un asunto divino. Era la manera en la que Dios estaba utilizando para preservar a su pueblo, para que su pueblo, recuerden, le he venido hablando sobre la línea mesiánica, para que su pueblo no desapareciera. Dios estaba haciendo esto. Entonces el Éxodo 1 nos da a entender ese comienzo, ese inicio del plan que Dios estaba orquestando para liberar al pueblo de Egipto. Recuerden que José llevó al pueblo allí con muy buenas intenciones, pero ese no era el hogar del pueblo, no era el lugar que Dios tenía para el pueblo. Amén. Así es que esa es la parte que vamos a ir viendo. Entonces ahí, dentro de todos esos muchachos, entramos ahora al capítulo 2 al 4, que es el nacimiento y el llamado de Moisés. Vámonos. Pastor, cuando Dios tiene un propósito, nosotros en el momento no somos conscientes. Amén. Y quién sabe si es que el Señor se va a glorificar a través de la situación que nosotros estamos viviendo quizá en el momento, pero que no lo sabemos. Por eso a Dios. Amén. Es difícil muchas veces poder ver la mano de Dios y poder ver y poder entender lo que Dios tiene, ¿verdad? A simple vista. Creo que hay que decirle a Dios, como como le oró Eliseo por Giesi, ábrele los ojos espirituales para que pueda ver, porque muchas veces, hermano, no podemos ver los planes y propósitos de Dios, y por eso pataleamos tanto, por eso natagueamos tanto, por eso nos desesperamos, por eso hasta casi nos ahogamos. Yo siempre digo que la lógica de Dios es ilógica. Hay momentos en los que no podemos ver cuáles son los planes de Dios y no podemos discernirlo por nuestra desesperación. Jesús lo dijo, no se turbe vuestro corazón. Un corazón turbado, una mente turbada, no tiene claridad y no piensa bien y no atiende ni entiende los planes que están para ellos. Amén. Entonces el pueblo estaba así y se desesperó. Ustedes van a ver, mientras vayamos caminando, van a ver la desesperación del pueblo. La desesperación del pueblo. Capítulo 2 al 4. La persona que lo tiene puede abrir el micrófono. Amén, Yomeri Peralta. Sí. Aquí vemos en Éxodo 2 el nacimiento de Moisés, ¿verdad? Amén. Entonces, un varón de la familia de Levi fue y tomó por mujer a una hija. Y ahí tuvieron a Moisés, ¿verdad? Entonces, ellos ocultaron a Moisés por 3 meses porque en realidad el faraón mandó, como decía la muchacha anterior, la que estaba exponiendo, la joven,
mandó a matar a todos los niños hebreos para que no su descendencia no se expandiera. Entonces ellos, todo un propósito de Dios, ellos decidieron ocultar a Moisés, un niño muy hermoso, para que no lo mataran, para que no fuera, para que el faraón no lo mandara a matar. Entonces aquí vemos también que ella junto a Jocabel, que era la madre de Moisés, junto con su hermana, planean llevar el niño al río Nilo. Entonces, ahí es donde Moisés llega a la casa del faraón, donde se empieza ahí a implementar lo que es llegar allá, la hija del faraón de una vez empieza y coge el niño, y de ahí empieza su llamado. O sea, ahí es que empieza Moisés, ahí lo atienden, empieza a crecer, bueno, y ahí surge el llamado de Moisés. Eso es lo que yo entendí. Ajá, sí. Entonces, nada, todo un propósito de Dios, porque los padres de Moisés eran creyentes de Dios. O sea, ellos no lo hicieron para cuidarlo, sino todo era porque todo se conllevaba con la mano, porque ese era el propósito que Dios quería que tenía en Moisés. O sea, si Dios no hubiera estado ahí, eso no hubiese pasado. Y de nacer de persona creyente. Eso es lo que yo entiendo. Amén. Hasta aquí es mi exposición. Acuérdense que era capítulo 2 hasta el 4. Ajá. Le falta mucho. Ok. Sí, porque... Está bien. Bien, entonces, gracias, hermana, gracias. Ciertamente usted habló sobre el nacimiento de Moisés, ¿verdad? La hermana anteriormente había hablado sobre la manera en la que el faraón había dictaminado que matasen a todos los niños, ¿verdad? Láncenlo al río Nilo para que se ahogaran. Entonces, con Moisés no sucedió así, ya no podían esconderlo. Moisés nace, ¿verdad? Al poco tiempo, pues ya no podían tenerlo allí. Dice que lo pusieron en una canastita, por eso hay unas canastas que le llaman Moisés. Ay, regálame un Moisés. Le pusieron Moisés a la canasta, pero yo no sé por qué, porque realmente, entonces, sencillo, podemos ver allí a un predicador hace cierta referencia en cuanto a los milagros que ocurrieron en el plan de Dios y en el cuidado de Dios de Moisés. Claro, son especulaciones. Él dice que allí hay varios milagros. Uno de los milagros es que la canasta no se hundió en ningún momento mientras transitaba por el río Nilo. Él dice, yo no lo tengo confirmado, pero él dice que hay partes en el río Nilo donde habían cocodrilos, y que el otro milagro fue que los cocodrilos no interfirieron con la transportación del niño en la canasta cuesta abajo. Y otro milagro que él dice que allí también se podía ver fue que el niño no lloró hasta el momento indicado. Que el niño no lloró porque a lo mejor en el camino si lloraba, alguien se daría cuenta, algún soldado, alguna persona, y podría entonces interferir con que la canasta llegara hasta el lugar específico. Pero el plan de Dios, el propósito de Dios es que el niño lloró específicamente cuando iba cruzando la canasta cerca donde estaban aquellas mujeres, donde también estaba alguien especial que tenía que ver mucho con el palacio o con el reinado de Faraón. Entonces, cómo es sacado de aquel lugar, cómo es buscado, y cómo también su hermana iba detrás, y cómo dentro del plan de Dios, quien amamanta al niño es su propia madre. Todo esto, quien lo cría, por así decirlo, quien lo cuida, quien lo educa, quien lo enseña, en una gran parte es una mujer que tiene las condiciones dadas por Dios para guiar, para comunicarle, a lo mejor para cantarle, para enseñarle, para hablarle sobre las costumbres de los hebreos, aún en ese momento tan pequeño. Entonces, los propósitos, los planes de Dios se van a llevar a cabo en nuestras vidas sin importar lo que esté sucediendo. Eso pasó con Moisés. La vida de Moisés desde niño fue un milagro. Cada parte de la vida de Moisés fue un milagro. Hermano Gregorio, levantó la mano.
Bien. Ok, entonces, otra parte que ocurrió fue que dentro de los capítulos que tocaba la hermana, también la manera en la que Moisés tiene que salir. Ustedes saben que años después ya Moisés crece, pasan muchas cosas, no nos interesa mucho eso. Cuando él se da cuenta de que hay personas, ok, ahora vamos a dar la oportunidad, no vamos a dar muchas oportunidades para poder avanzar, de que hubo personas, ¿verdad?, que estaban peleando, un hebreo contra un egipcio, y este lo estaba golpeando, y Moisés mata al egipcio, y entonces llega un momento en que también se mete en el pleito de dos hebreos, y ahí empieza la discusión, y pues lo enfrentan, y él tiene que huir del lugar. Y en el capítulo 3 vemos la manera en la que Dios llama a Moisés a través de la zarza ardiente, el llamamiento ahora de Dios. Pero ustedes saben que ya él tenía un gran tiempo en el desierto, siendo preparado, siendo capacitado, siendo instruido, siendo moldeado por Dios para el llamado o para el cumplimiento de los planes y propósitos de Dios. María García. María. Lo que puedo ver y puedo entender. Hello. Hello. Sí, le estoy escuchando. Le escuchamos, hermana María. Okay. ¿Me escucha? Sí, sí. Yo lo que puedo ver y entender es que cuando... Sí, estoy ahí. Sí, está ahí. Yo lo que puedo entender de que cuando Dios tiene un propósito con alguien, puede llover, puede tronar, puede soplar ráfaga de viento, y ese propósito se va a cumplir en la vida de esa persona. Y eso sucede con Moisés, porque Dios tenía un propósito desde antes de caer en el vientre de su madre. Dios tenía un propósito con Moisés. No importó por las pruebas y las circunstancias de la vida por el cual él tuvo que pasar, aún Dios permitiendo que aún lo arrebaten de los brazos de su madre, aún así Dios siguió protegiendo su vida. Así somos nosotros también en las manos del Señor. Cuando Dios tiene un propósito con nosotros, no importa quién se levante en nuestra contra, y si Dios dice que ese propósito se va a cumplir en tu vida o en mi vida, aunque otro no quiera, se va a cumplir, porque así lo designó Dios. Amén. Así es. Siempre y cuando a sabiendas de que hay algunas cosas que pueden interrumpir el plan y el propósito de Dios en mi vida, como el pecado propio. Hay personas alrededor mío, como la de Moisés, que nadie pudo hacerlo. Pero si yo me empecino en pecar, en desobedecer a Dios, recuerden que el propósito de Dios, el plan de Dios va a estar en mi vida conforme a mi obediencia. Si yo soy un desobediente, los planes de Dios no se van a cumplir en mí, hermano. Dios no me va a forzar. Yo quiero aclarar ese punto. Cuidado, porque Dios no va a forzarme. Si no es conmigo, los planes de Dios se van a cumplir, aunque sea con otra persona. No sé si me entienden. Óyame bien claro. El plan de Dios es que todo el mundo se salve, que todos procedan al arrepentimiento, pero Él no va a obligar a nadie a arrepentirse. Yo no estoy de acuerdo de que Dios le va a partir un brazo a una gente para que se arrepienta, ni que le va a poner una enfermedad a una gente para que se arrepienta, ni que le va a partir un brazo o un pie. No. Yo estoy de acuerdo de que puede ser que tú tengas un accidente, te rompa un brazo y en ese accidente tú veas la gloria de Dios, el cuidado de Dios, y que eso te sensibilice hasta tanto de que tú conozcas a Dios y aceptes a Cristo como Señor y Salvador. Pero Dios no te va a partir un brazo para que tú aceptes. Él utiliza lo que te aconteció para que tú puedas creer en Él. Entonces, los planes de Dios, los propósitos de Dios están supeditados, están conforme a mi obediencia. Si yo me empecino en no obedecer a Dios, los planes de Dios han de darse aún sin mí. Entonces, cuidado con eso, porque yo en ese caso, yo me pondría por encima o sea, ok, no importa, pase lo que pase, Dios va a cumplir sus planes en mí. Yo debo ser obediente, yo debo estar atento, yo debo cumplir su palabra y cumplir su voluntad para que entonces sus planes sean vistos en mi vida para bien. Porque no es la verdad de que si yo ando en pecado, entonces Dios va a obrar, porque la gente, ay, ¿y para qué Dios va a hacer cristiano entonces? Entonces, sí,
Es lo que entendemos con esa parte. Lisbeth. Sí, siguiendo esa misma parte del 4 para que no se quedara, y con eso que usted está hablando de que Dios utiliza a otra persona, tenemos el ejemplo de Aarón, que Moisés no quería ir a liberar el pueblo porque decía que él era tartamudo. Entonces él decía que no lo iban a entender y que el faraón no lo iba a entender. Entonces ahí fue que Dios usó a su hermano Aarón para que le sirviera de portavoz. Que no, era el plan, hablaba, que no era el plan A de Dios. Eso no era el plan no, de Dios. pero él se renegó. Amén. Él no quería hablar. Exacto, en gracias. su momento, él dijo que no, que él era tartamudo, entonces ahí fue que Dios utilizó al hermano Aarón para que hablara por él. Y le dio un boche, Dios le dio un boche, le dio un boche a Moisés. Pero, vaca, no fui yo quien le dio la boca al mudo, no fui yo. O sea, fue un boche que le dio realmente. Lo amonestó. No conozco yo a Aarón, no sé yo que él está ahí. O sea, ven acá, tú me estás dando órdenes a mí, hermano, y déjeme decirle algo. Y yo no sé si voy a chocar con alguna gente aquí, pero quisiera decirle esto. Hay gente que le da órdenes a Dios. Hay gente que le dice a Dios qué hacer. Eso de yo decreto, de yo declaro, eso son ordenanzas. Ese decretar, eso de yo decreto, yo ordeno, yo qué sé yo, eso es darle orden a Dios. Mi posición ante Dios es, hágase tu voluntad. Esa es la posición que tuvo Cristo. Hágase tu voluntad. Yo no soy quien para decretar o para ordenar o para declarar nada, hermano. Yo simplemente soy un siervo de Dios, un siervo inútil. Entonces, yo no tengo la capacidad ni el poder ni la autoridad para decir que una cosa va a cambiar porque a mí me dé la gana. Y eso de decreto y eso yo no voy con la canción, arrebato todo lo que es mío. ¿Y quién soy yo para estar arrebatando cosas? Aparte de que yo tengo que arrebatarle nada al diablo, porque el diablo no tiene nada mío, hermano. Él no tiene poder para quitarme nada a mí. O sea, hay cosas, entonces igual. El plan de Dios no era usar a Aarón en nada. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era con Moisés. Aarón estuvo en el plan B, por la desobediencia de Moisés, realmente. Gracias, hermana Lisbeth, muy acertada. Entonces ya hablamos de eso, ¿verdad que sí? Cómo el Señor vio que Moisés se acercaba a una zarza, cómo Dios utilizó la zarza, cómo, miren, incluso, y antes de que continúe otra gente, eso de quita tu calzado, porque el lugar que pisas es santo, hermano. Hay gente que lo ha vuelto literal esto. Yo fui a una iglesia donde me invitaron a predicar de una actividad de jóvenes y me agarraron a lo lejos, me persiguieron. Yo no sé cuánta gente ya le habían preguntado. Me preguntaron, ¿usted es el predicador? Yo dije, sí, yo soy el predicador. Ah, mire, porque en esta congregación no entramos al templo con zapatos. Digo, ¿cómo? No entramos con zapatos porque la Biblia dice que tenemos que quitarnos el calzado porque el lugar donde vamos es santo. Y yo, ajá. Y yo le dije, bueno, hermano, ¿y ustedes no saben si yo tengo cicote? ¿Usted no sabe de dónde yo vengo? Yo vengo de mi trabajo. Yo duré un día enterito con estos zapatos puestos, con la misma media, caminando para allá, para acá, para aquí, para allá. Se supone que esa media debe de un bajo ahí adentro, mire, enorme. Entonces, si yo me quito estos zapatos, en vez de gloria, va a haber problemas. Y los hermanos se rieron conmigo. Le dije, dígame una cosa. Es obligatorio. No me van a oír si yo predico con zapatos. Me dijo, sí, lo oyen. Pues entonces que me oigan con zapatos, porque yo no me lo voy a quitar. Yo no sé lo que hay dentro de esos zapatos. Con sinceridad se lo digo. Entonces, que me oigan. Me dice, no hay problema. Entonces, después me dijo, otra cosa. No se puede subir a la tarima. Yo, ajá, ¿y por qué? Porque ahí solamente se sube la gente santa. Ok, entonces, ¿cómo invitan a un diablo a predicar a su iglesia? Explíquenme algo. O sea, si solamente son los santos, ¿cómo invitan a un demonio a predicar a una gente que no es santa? Le dije, ok, pero está bien. ¿Usted cree que me oigan de abajo? Me dijo, sí, pues yo predico de abajo, yo no necesito subir ahí arriba. Entonces, mire cómo la gente está tomando literal lo que Dios le dijo a Moisés. Entonces, no era algo literal, hermano. Era una manera de mostrarle a Moisés lo que estaba ocurriendo en ese momento y en ese lugar. Amén. Toda esa gente lo que tenían que arrepentirse de nuevo. Mana, ahí había un gordito que no, varón. suerte que estaba descalzo, porque si el gordito calzado
con todos los brincos que estaba dando, si hubiera pisado uno con los zapatos, mire, le desbarata el pie. Entonces yo dije, gracias a Dios porque tengo mis zapatos. Oye, quien le dijo eso a Moisés, que le dijo eso a Moisés fue el mismo Dios. Sí. O sea, Dios sí estaba ahí en ese lugar. Amén. No directamente en el lugar que te va a predicar aquí. Amén. No, y imagínese usted, hermano, también yo también pensaba, y si viene un curioso y me lleva los zapatos, que era lo uniquito que yo tenía, y que yo me fuera descalzo para mi casa. No, ay, no, hermano, no me hagan ese favor. Bien, nos fuimos ahora con capítulo 5 al 6. Ya hablamos sobre el nacimiento de Moisés. Ya hablamos sobre la manera en la que Dios llama a Moisés de una manera milagrosa, pero quiero decir algo. Antes, y esto es importante, hermano. Hay gente a la que Dios lo llama. Dios me llamó a mí al pastorado cuando yo tenía 17 años. 17 años. Y Dios me puso a pastorear a los 24 años. Pero todo ese tiempo yo fui a estudiar a un seminario, yo me preparé, yo aprendí del pastor, yo estaba viendo al pastor, yo estaba escuchando al pastor enseñar, yo estaba observando al pastor ministrar la palabra, cómo lo hacía, cómo daba la Santa Cena, yo le hacía preguntas al pastor, yo aprendí. Lo primero que Dios hace es óyeme, primero Dios te hace un llamado y se lo hizo en Egipto, pero Dios te prepara, Dios tiene que prepararte y después que Dios te prepara, entonces Dios te envía, que era lo que Dios estaba haciendo ahora. Con aparecerse en la zarza, no era el llamado, era la manera de enviarlo. El llamado había sido allá en el lugar cuando la gente le dijo, Dios ha escogido a un libertador. Tú eres el libertador. Ese es el llamado. Pero la preparación fue en el desierto, pastoreando ovejas. Dios tenía que sacar todo ese orgullo, toda esa vanidad, toda esa crianza de los egipcios, toda esa adoración a imágenes, a ídolos, tenía que sacarlo y el desierto era el lugar para prepararlo. Y nosotros nos quejamos cuando Dios nos pasa por el desierto. El desierto es necesario después del llamado para prepararnos y podernos enviar. No podían enviar al Moisés que salió de Egipto. Tenía que ser el que estaba en el desierto. Amén. 5 al 6. La confrontación con el faraón. Vamos a ver. Buenas noches, me toca a mí mismo, pastor. Misma, tírelo. Realmente, cuando Dios hace un llamado, lo hace bueno y es para él glorificarse. Vemos aquí la confrontación primero de Moisés, Aarón, ¿verdad? Contra el faraón. Recordando que anteriormente ya Moisés, ya Dios había hablado con Moisés y le dijo lo que tenía que hacer. En esa lectura vemos cómo Dios le dijo a Moisés que le dijera al faraón, juntamente con Aarón, que dejara que su pueblo fuera a adorarlo en el desierto. Pero faraón dijo, pero ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová, dijo él, para yo dejar ir a mi pueblo. Y con razón, él no lo conocía porque él lo que conocía eran diferentes dioses, pero no sabía el poder que tenía nuestro Dios, nuestro Salvador. Entonces, cuando Moisés fue y Aarón fueron allá donde Faraón y le dijo que dejara ir a su pueblo, él dijo que no lo iba a dejar ir. ¿Por qué? Porque ya Dios le había dicho a Moisés que el corazón del Faraón se iba a endurecer. Entonces, en ese momento, el Faraón tomó una decisión de ponerle más trabajo al pueblo de Israel. En un momento tal, ese pueblo trabajaba tanto que no tenían tiempo para nada, pero sí llegó un momento de que ese pueblo tuvo tiempo de ociosidad, estuvieron ociosos y vieron que realmente necesitaban ayuda y antes de buscar la ayuda de Dios o la ayuda de Moisés, ellos fueron donde Faraón, le dijeron que por qué él le había puesto tanto trabajo. Recuerden que el trabajo que ellos hacían era recoger paja y a través de esa paja iban a construir lo que es ladrillo. Entonces era un trabajo totalmente forzoso. ¿Qué hizo entonces el faraón? Que mandó los cuadrilleros de él a los capataces que cuidaban a lo de Israel para que le doblara más el trabajo y así también lo golpearan tan fuerte que ellos no tuvieran ni el deseo ni el anhelo de moverse para ningún lado. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Antes de agradecerle a Moisés y Aarón que fueron
para que lo dejara libre. El pueblo lo que hizo fue que se enojó contra Moisés y también se enojó contra Aarón. Entonces, vemos ahí, si lo pongamos en la vida secular nuestra, a veces Dios nos pone a nosotros y nos dice, mira, debemos de hacer esto, debemos hacer el otro, y nosotros lo que hacemos es que nos descuidamos. O por ejemplo, Dios nos manda una palabra con alguien que tiene una comunión íntima con él y nosotros decimos, no, eso no es así, eso de esta manera. Entonces la consecuencia después que vendrá en nuestra vida sea diferente. Entonces Dios, en un momento dado Moisés dijo, pero es el pueblo solamente para adorar a nuestro Salvador, pero cada día más Faraón lo que hacía es que se endurecía su corazón. Claro, era un corazón totalmente de piedra, porque él se creía que el único Dios, para él era un Dios, recordando que él no conocía a otra persona como rey, sino él, porque era la última, como diría yo, humanamente, la última Coca-Cola que había en el desierto, tenían que adorarlo a él. Pero él lo que veía entonces, que lo que Moisés decía, para él no le valía nada, no le creía, porque realmente nunca tuvo una comunión íntima con el Señor para saber que Dios estaba con ellos. Bueno, entonces, en un momento dado, Moisés le decía al Señor, pero Padre o Señor, ¿qué es lo que está pasando con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no escuchaba a Moisés. Lo que escuchaba eran los golpes que le daba el faraón, porque el faraón se endurecía tanto que cuando ellos iban a quejarse donde el faraón lo que decía que tenía, según dice algunos historiadores, se le ponía el corazón cruel para destruir al pueblo de Israel. Eso en el caso del capítulo 5. Pero si vamos entonces al capítulo 6, Dios empieza a hablar otra vez con Moisés, como estaban hablando ustedes ahorita, y Dios le dijo que volviera otra vez donde el faraón, y él dijo que no podía porque era torpe, que no sabía hablar. Entonces ahí fue que Dios asignó, como estaban hablando ahorita, asignó a Aarón para que Aarón hablara por él. Parece que Aarón tenía algo de, diría yo, un dialecto ya, que tenía conocimiento de palabra o fluía su palabra. En el caso de Moisés le tenía miedo a hablarle sobre eso porque no podía hablar porque era tartamudo. Pero el caso es que Dios se revela y dice, sí, yo soy su Dios. Dile al faraón que yo soy su Dios, que yo soy Jehová, que yo hice un pacto con el pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel, yo soy su Dios y ellos es mi pueblo. Y de ahí entonces que empieza a expresarle la analogía de esa familia donde viene Moisés. ¿Por qué? Porque esa familia donde viene Moisés es una familia que tenía totalmente una relación íntima con el Señor y que también vieron que el Señor hacía milagros y también libró a mucho pueblo a través de ellos. Que eso era lo que el faraón no sabía, de que Dios ya había tenido personas que ya habían tenido una íntima comunión con él. Y él le decía, dile a mi pueblo de que yo soy su Dios y que ellos son mi pueblo y que yo hice un pacto con ellos y que no me he olvidado del pacto que yo he tenido con ellos. Ahí menciona entonces la familia de Moisés. ¿De dónde viene Moisés? ¿Con quién se casó el cara? ¿Con quién se casó Jacabeo, la mamá de Moisés? Entonces, ¿qué nos lleva a eso a nosotros? Que el pacto que Dios hace con nosotros no cambia. Somos nosotros que cambiamos. Somos nosotros que endurecemos el corazón como el faraón. Aún en la historia todavía se habla de él porque fue una persona malvada, una persona que tuvo que ver cuando Moisés abrió el mar rojo para ver que Dios era real, y también cuando le llevó los hijos, el hijo primogénito, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor con eso? Que él sigue siendo el mismo Dios. El Dios que le habló al faraón y le habló a Moisés es el mismo Dios que nosotros tenemos. Es el mismo Dios que está presto a escucharnos. Es el mismo Dios que está puesto a ayudarnos en todos los momentos de nuestra vida. Que escuchemos también a la persona dirigida por Dios cuando nos habla de que debemos dejar esto, debemos dejar el otro. Porque Dios lo que quiere es que nosotros seamos santos. Él lo que quería que el pueblo le adorara. Pero el pueblo no observaba eso. Porque el pueblo en un momento dado se descuidó de Dios.
¿Por qué se descuidó? Porque cuando fueron de Faraón a quejarse, a decirle que por qué le ponía tanto trabajo, ellos se descuidaron, estaban ociosos. Por eso el Faraón le preguntó, ¿ustedes están ociosos? Y ellos le dijeron, sí, están ociosos. ¿Pero por qué? Porque además pensaban en trabajo, pero no tenían una íntima comunión con el Señor para descansar en el Señor. Por lo tanto, Dios nos habla a través de la palabra y a través del ejemplo de Moisés y Aarón de que nosotros tenemos un Dios grande. Ese Dios que hizo el pacto con Israel, ese Dios que libertó a Israel de la mano del faraón, es el mismo Dios que nosotros creemos. Es el mismo Dios que está presto a escucharnos. Que cuando tenemos momentos de ociosidad, momentos de soledad, momentos de tristeza, ahí está nuestro Dios para escucharnos. Que el único que cambia nuestra vida, nuestro caminar es Dios. No hay más nadie. Amén. Por lo tanto, entonces, vamos a ponernos cada día más en la mano del Señor y pensar qué es lo que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros y qué es la cosa también que debemos de dejar que a Dios no le agrada. Porque como creyentes arrastramos con cosas que al Señor totalmente no le agrada. Entonces debemos de escuchar la voz de Dios y escuchar a esas personas que Dios han puesto a nuestro lado. Moisés le habló, Aarón le habló, pero aún así, y recuerden, yo decía cuando estaba leyendo la palabra, decía, pero ¿por qué Dios permitió que el corazón del faraón se endureciera? Porque podía ponerle, decir, sí, pueden irse ya. Pero ustedes saben por qué fue que Dios puso que el corazón del faraón cada día fuera más duro para que también Moisés reconociera también quién era Dios. Y que a través de él, el pueblo de Israel iba a ser libertado. Y como dice el pastor, Dios no iba a utilizar a Aarón. ¿Para qué lo iba a utilizar? Pero tuvo que utilizarlo porque hubo miedo en Moisés. Hubo miedo en Moisés a enfrentarse al faraón. Pero Dios siempre pone a alguien a tu lado para que esté ahí dándote el apoyo, para que esté ahí orando por ti, para que esté ahí fortaleciendo tu vida. No es por otra cosa. Nuestro Padre Celestial siempre está presto en ayudarnos. Debemos solamente escuchar su voz y dejarnos dirigir por el camino que Él quiere que nosotros andemos, así como hizo con el pueblo de Israel. Amén. Que aunque se sentía cansado, su esperanza y su confianza y su libertador estaba en el Señor. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Por lo tanto, eso es lo que quiero decir con esa lectura en el día de hoy, en la noche de hoy, que lo pongamos en práctica. No simplemente leer la palabra, sino pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué es lo que Dios quiere a través de su palabra. Amén. Gracias, hermano. Recuerden que les dije, no llevar mucho la aplicación, sino vamos a ir al texto y traerlo aquí. No traigamos tanto para que no prediquemos, ¿verdad? No es que es malo predicar, pero acuérdense que es una enseñanza. Disculpa, pastor, disculpa que cuando... ¿Qué vemos aquí? Vemos exactamente, vemos la confrontación que hay con el faraón. La hermana decía, Dios endurece el corazón de faraón, ¿verdad? Pero no solamente el corazón de faraón, no solamente se ve lo que hay en el corazón de faraón, porque es fácil solamente ver lo que había en el corazón de faraón, pero dice la Biblia que los jefes, los que estaban al mando prácticamente de las cuadrillas de los hebreos, se sintieron mal. Empezaron a culpar a Aarón y a Moisés por lo que le estaba aconteciendo. Ustedes están haciendo que nos pongan más carga. Ustedes nos están molestando. Ustedes están haciendo más daño al pueblo. Dejen eso así. Déjenlo. Ellos preferían ser esclavos. Déjenlo así. No digan más nada porque nos van a poner más carga. Entonces, eso estaba pasando, que aún el pueblo no podía ver a Dios. Aún el pueblo no podía ver lo que Dios tenía preparado para ellos. Y yo no culpo al faraón, hermano. Recuerden que el faraón, dentro de esa enseñanza, dentro de todo eso, era prácticamente era conocido como un dios. Esta gente prácticamente adoraban al faraón. Entonces no se puede culpar que el corazón de faraón se endureciera, porque también le estaban quitando los sirvientes. O sea, todo el trabajo se iba a detener si el pueblo se iba. Pero también, como decía la hermana, Dios estaba enseñando algo. Hay planes y propósitos de Dios con aquellos que le buscan. Amén. Así que vámonos ahora al capítulo y vemos ahí, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo. Capítulo 6 también, cómo Dios le habla, cómo Dios trata, cómo Dios va obrando, cómo Dios le hace una promesa.
¿verdad? De liberación. Dios les recuerda a sus antepasados. Dios les recuerda la promesa de la tierra prometida. Dios les recuerda a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios les recuerda a sus antepasados porque era la manera de ver a Dios. Era la manera de recordar a Dios. Era la manera de entender el poder y la autoridad con la que Dios había obrado en el pasado y podía obrar también en el presente. Amén. Capítulo 7 al 12, por favor. Liliana, ¿me escuchan bien? Sí. Ok. En Éxodo 7, aquí veamos cómo Jehová le dice a Moisés que lo pone como Dios ante el faraón. Dios aquí le está comunicando a Moisés y a Aarón todas las instrucciones y mandatos que tienen que hacer y decirle al faraón el motivo para que liberten a los hebreos de Egipcio. En el capítulo 7, verso 22, le confirma el Señor a Moisés y a Aarón, mostrándole cómo el corazón del faraón sigue endureciendo. Cuando le tira la primera plaga, que es de la plaga de sangre sobre el río Nilo. En Éxodo 8, la segunda plaga de mosquito. Me impresiona que anteriormente los magos podían hacer algunas cosas o manifestar algunas cosas que Moisés o Aarón hacían. Que el faraón llamó a los magos para poder hacer lo mismo que Moisés y Aarón hicieron, pero ni ellos podían, porque la intensidad de Dios crecía. En esta parte los magos dijeron, en todo esto está la mano de Dios. Tercero, veamos la plaga de tábanos, que se refiere a insectos parecido a la mosca de mayor tamaño. Y aún así, con la tercera plaga que azotó con el pueblo, destruyendo todo, el corazón del faraón seguía endurecido. La cuarta plaga en los ganados, matando todo ganado del faraón y dejando vivos los ganados de los israelitas. Luego la plaga de úlceras, causando úlceras en personas y animales. Entonces las plagas de granizo. Me impacta cómo aquí Dios le manda decir al faraón en el capítulo 9, 15 y 16, diciéndolo como que él lo está dejando vivo al faraón, porque Dios es Dios y lo hubiese podido matar, pero él lo deja vivo para que él vea el propósito que Dios tiene y que solamente hay un Dios y lo que Dios manda hacer, así será. Mandando el peor granizo, matando personas y ganados. Y pensando Moisés que con esta plaga el faraón los dejaría ir, pero no fue así. Luego le manda la plaga de la langosta. Aquí Moisés vuelve ante el faraón y le dice lo que va a ocurrir. Pero el faraón quería hacer la cosa a su manera. Quiero decir que él decía, ok, lo voy a dejar libre, pero me tienen que dejar a sus mujeres o alguna pertenencia de ustedes. Y nuevamente ahí, no como el faraón quiso, es como Dios tiene que hacer las cosas. Y ahí fue que le mandó la plaga de la langosta. Me llama la atención que el faraón le prometía que lo dejaría ir libre, siendo mentira, para que Moisés le rogara a Dios para que lo perdonara a él. Y aún así Dios fue tan misericordioso que le quitaba una y otra vez la plaga. Dios, aunque Moisés fuera... aunque el faraón fuera malo y rudo, pero también tuvo misericordia en alguna manera. Luego de esto vino la plaga de la tiniebla, donde todo se oscureció, excepto los hogares de los israelitas. Y para terminar, aquí habla de qué es la Pascua. En el capítulo 12, habla de la Pascua y cómo se celebra. También los israelitas recibieron órdenes de poner sangre fuera de sus casas para identificarlos y para que el ángel no lo hiriera a ninguno de ellos, porque se aproximaba la muerte de los primogénitos de egipcios. Y luego de esta desgracia, ahí fue que el faraón al fin lo dejó libre y lo dejó ir. Amén. Amén. Excelente, hermana. Gracias por ese recorrido, ese paseo que nos dio por cada una de las plagas, ¿verdad? Maravilloso, maravilloso, de verdad que sí. Esa manera en la que usted nos
nos ayudó a recorrerla. Cada una de esas plagas, un por qué, un para qué. Hay predicadores que le van a señalar a usted lo que significa cada plaga. Eso no interesa en este momento. Eso no es para salvación. Eso no es para ayudarnos en nada. Pero sí es bueno saber que cada plaga tenía un plan, tenía un propósito. Además, es a sabienda de que, wow, usted dirá, pero, ¿y qué pasó? Y el faraón sí era malo, el orgullo. Hay algo en el corazón humano que es lo que puede dañar, todo lo que un hombre o una mujer pueden hacer. Es el orgullo. Lo que estaba matando a Faraón y lo que estaba perjudicando a su pueblo era su propio orgullo. No, yo dije que no, y es que no. Y a pesar de todo lo que venía, el orgullo le impedía a él ceder. Y lo único que pudo doblegar su orgullo fue ver morir a su primogénito. Nótese que el primogénito era su descendiente más preciado, porque era a quien le tocaba tomar el trono cuando éste muriera. Entonces, eso fue lo único que lo doblegó realmente. Entonces, cómo Dios obra, cómo Dios trata. Y repito lo que decía ahorita. No solamente era un mensaje para Faraón. Cada plaga era un mensaje para Faraón. Era un mensaje para Moisés. Era un mensaje para Aarón. Y era un mensaje para todo el pueblo. El pueblo necesitaba escuchar la voz de Dios y ver al Dios que iban a servir en el desierto. Ellos tenían que conocer a Dios primero en Egipto para entonces poder, imagínense, si viendo a Dios obrar así en Egipto, ellos fueron los que fueron en el desierto. Imagínense usted, si simplemente hubieran salido como Pedro por su casa, como nada por ahí. Miren, hubiesen vuelto solito a Egipto otra vez. Así que gracias, hermana, por ese paseo que nos dio por cada una de las plagas, y cada plaga manifestando el poder, la autoridad. Y nótese, y que cada una de las plagas que el Señor mandaba, los brujos, los hechiceros del faraón, las reproducían. Ahora, no con la misma calidad, porque copia, hermano, es copia. La copia es copia, la piratería es piratería como quiera. Y lo que ellos hacían era simple piratería. Pero Dios siempre mostró que Él es el original. Tanto así que aquí donde Él se presenta como Yahweh, es el lugar donde Él revela un nombre y le dice, yo me di a conocer como el Shaddai a Abraham y a los demás. Es cuando Dios se da a conocer ahora a este pueblo. De ahí, de ese Yahweh, es que sale la otra parte de Jehová que después se menciona de esta manera. Entonces, por de ahí es Yahweh realmente, hermanos. Así que, gracias, hermana. Vámonos ahora. Continuamos, ¿verdad que sí? Nos falta todavía. Éxodo 13:19. ¿Hay alguien más? Buenas, Dios le bendiga. Amén. Giselle de este lado me corresponde, sí, el 13 al 19. Vamos a hacer lo más sintético que podamos. Iniciamos en el capítulo 13 con la consagración de los primogénitos. Ahí vemos cómo luego de Dios haber destruido, ¿verdad? O haber matado a los primogénitos de Egipto, en esa misma noche Faraón le pidió a Moisés que dejara ir, que se vayan, que se fueran. Ya estaba triste y furioso a la vez. Pero en ese mismo viaje Dios le pide a Moisés que le consagrara a todos los primogénitos, que abriera matriz, tanto de animales como de personas. Y vemos que como Dios destruyó a los primogénitos de Egipto, Dios salvó a todos los primogénitos de Israel a partir de ese momento. Entonces, ¿por qué Dios pedía consagrar? Pues podemos entender que Dios quería que se consagrara a cada uno de los primogénitos, o sea, que se apartaran para Él, que fueran dedicados a Dios con un propósito especial. Porque el primogénito venía siendo como el principal de la familia, venía siendo el número uno, era lo primero, lo mejor, lo que debíamos dedicar para nuestro Dios. Y Dios lo pidió, ¿verdad? Para que cada uno
santificara y consagrara. No vamos a predicar, como usted dice, vamos a tratar de ser sintético en lo que vamos a hablar. Gracias, Giselle. Porque los hijos hacían esa celebración. Dios le pidió también que celebrara la Pascua por 7 días y que en esa celebración de los 7 días, pues, compartieran el pan sin levadura, sin leudar, y que en medio de esa celebración les recordaran a cada hijo, cada generación, cada año, cada fiesta, el por qué se hacían esas fiestas. Y era de ver cómo Dios lo había librado de la mano egipcia y cómo Dios lo había llevado a ellos a través del desierto y lo había llevado allí para consagrarse al Señor. Entonces, eso fue en la primera parte. Hay una segunda parte que trata de la columna de nube en el verso 3 y de la columna de fuego. Vemos cómo Dios guiaba al pueblo en el desierto. Sabemos que los desiertos en días fríos, en los días son muy calientes y en las noches son muy fríos. Entonces Dios allí le daba cobertura tanto en el día como en la noche. Pero podemos ver que ellos podían llegar a la tierra que Dios le había prometido en unos pocos días. Pero Dios lo hizo recorrer el desierto. ¿Por qué? Porque ellos tendrían que pasar por la tierra de los filisteos. Entonces Dios le dijo a Moisés, a lo mejor porque los filisteos eran una tierra de guerra, una tierra guerrera, y también podían ser enemigos de los israelitas, aunque aquí no lo establece, pero él dijo, quizás tomarían miedo si se arma una revuelta o una rebelión, lo que ellos pueden hacer es devolverse a Egipto otra vez, lo que lo llevó a Dios entonces a bordear el Mar Rojo. Ya para el capítulo 14, Moisés redacta en el capítulo 14 cómo Dios abrió el mar, cómo Dios hizo que el pueblo pasara en seco, aún con el temor de ver al faraón detrás con todo su ejército, ya que se había arrepentido de haberlo dejado ir. Aún así, Dios le dice, el pueblo se dio cuenta y pudo ver cómo Dios había sepultado al ejército de faraón, mientras que ya ellos estaban del otro lado. Dios lo libra una vez más de la mano del poderoso faraón de Egipto. Podemos ver ya cuando ellos cruzan en el capítulo 15 el cántico de Ana, de María, la hermana de Moisés y Moisés. Es algo espectacular y yo me imaginaba mientras leía, y ya lo había leído también, y el cántico, ¿cuántos cánticos se han sacado acerca de este hecho? Luego de estos israelitas haber cruzado el Mar Rojo, echó a la mar los carros del faraón. Yo sé que ese es un canto mucho, nosotros lo conocemos y lo cantamos. También hay una canción que dice, cuando faraón dejó ir al pueblo, Jehová iba delante de ellos, en el día columna de nube y en la noche columna de fuego. ¿Y quién como tú, Jehová, entre los dioses, altísimo en santidad, hacedor de maravilla? O sea, que en este capítulo, más de 4 coros se han podido sacar del cántico de Ana y de Moisés, glorificando las maravillas del Señor en el cruce del Mar Rojo a través del desierto. También podemos ver en el capítulo 15, la segunda parte, y es cuando ya ellos cruzan el Mar Rojo, que Dios los sigue guiando por el desierto. Dice que 3 días después de camino en el desierto, el pueblo siente sed. Y como el pueblo murmuró al cruzar el Mar Rojo, cuando se vio entre el mar y el faraón, así volvió a murmurar cuando estuvieron estos días sin agua en el desierto. ¿Qué beberemos? Mejor debiste dejarnos en Egipto, imagino como yo le decía. Sin embargo, cuando llegaron al lugar, encontraron que el agua era amarga. Por eso le llamaron Mara a aquel lugar. Pero Dios, como siempre, en su misericordia, le dice a Moisés que cortara un pedazo de una rama de un árbol que había, y Moisés lo lanza al agua, pues el agua se torna dulce y ellos pueden tomar el agua. Otra maravilla del Señor. Para el capítulo 16, además de que Dios le provee agua, ellos también le provee alimento.
tienen hambre. El pueblo ya se le termina la provisión que había llevado a través del desierto y le reclaman a Moisés comida. Y no solamente Dios le da pan, sino que también dice que le daba el maná en la mañana y en la tarde le daba carne. También por reclamo. Y el pueblo sigue murmurando porque no hay conformidad en el pueblo. Ya para el capítulo 17 podemos ver otra situación en el transcurso de ellos en el desierto, y es cuando Moisés o Dios permite que de las rocas salga el agua. Porque sigue el pueblo camino, sigue su camino, y ya se está agotando el agua y el pueblo sigue murmurando. Sin embargo, se detienen en un lugar cansado. Dios le dice a Moisés que tocara la roca para que saliera el agua. Y es lo que ocurrió. Dios sigue guiando al pueblo. Podemos ver que en el capítulo 17 hay un momento en el que el pueblo de Amalek se siente amenazado por el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos tendrían que pasar en el trayecto y ellos, queriendo detener al pueblo, hacen guerra. Y podemos ver ahí cómo Dios también sigue defendiendo, sigue peleando y sigue teniendo misericordia del pueblo de Dios. Cabe destacar que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos salieron fuertemente armados. O sea, ellos salieron con espada, salieron preparados para la guerra. ¿Por qué? Porque ellos tenían una visión de que ellos, al salir del pueblo de Israel, podían tener enfrentamiento, quizás con el mismo faraón, y ellos se armaron a la salida. Y vemos que ellos allí tuvieron que enfrentar al pueblo de Amalek, y que Dios allí le dio la victoria. Cuando Moisés se cansaba, las manos se le caían a Moisés y el pueblo perdía. Pero cuando Moisés elevaba la mano al cielo, con ayuda de Josué y con ayuda de Ur, pues el pueblo volvía y prevalecía y ganaba en la batalla. Y allí Dios le da la victoria. Para el capítulo 18 vemos acá a Jetro visitando a Moisés. Jetro escucha las hazañas que Dios hace con el pueblo de Israel. Y él recoge o se lleva a la esposa de Moisés y a sus hijos, a Séfora, y los lleva ante Moisés y va a darle una visita. Pero él, cuando llega al campamento, que Moisés sale a su encuentro, y al cabo del otro día, él ve que Moisés vive una vida muy agotada. ¿Por qué? Porque el pueblo se acerca a Moisés desde la mañana hasta en la noche trayéndoles quejas y Moisés dándoles soluciones. Él ahí le da consejo a Moisés. ¿Para qué? Para que Moisés delegara, que todo no lo hiciera él. Le dijo que preparara grupos de 500, de a 100, de a 50 y de a 10 para que ellos resolvieran los problemas que aparecían y que tenían solución, y que los problemas difíciles entonces se lo llevaran a Moisés, porque Moisés se iba a agotar demasiado y entonces no ibas a poder resolver un pueblo tan numeroso y tan grande como el pueblo que le había tocado liderar. Ya para el capítulo 19, ya Dios sigue guiando al pueblo y lo lleva al monte Sinaí. El pueblo acampó en aquel monte. Dice que Dios manda, luego que llegan a aquel lugar, a santificar al pueblo, porque Dios le hablaba de manera al pueblo directamente a través de Moisés. Pero Dios quería comunicarse con el pueblo en aquel lugar, y Dios manda al pueblo que se santificara, que se lavara y que se presentara delante de él. Sin embargo, cuando el pueblo estuvo allí en el monte Sinaí a las faldas, porque no podían traspasar los límites que Dios le había puesto, cuando ellos escucharon el estruendo y todas las manifestaciones de presencia de Dios en aquel lugar, el pueblo tuvo miedo. Y simplemente ellos lo que le exigieron a Moisés, que hablara con Dios mejor y que le dijera lo que Dios le había de decir, porque no querían morir. Entonces, Dios siempre ha querido tener a este pueblo de cerca, pero sin embargo, el pueblo con miedo, con temor, no sabemos a qué, porque ellos habían visto ya la mano de Dios obrar
y guiarlo durante todo el trayecto. Sin embargo, era el momento de que ellos miraran a Dios o lo escucharan de tú a tú, más ellos se negaron. Que es una realidad muchas veces que nosotros estamos viviendo. Y a veces queremos que Dios nos hable por otra persona cuando Dios quiere hablarnos de manera directa a nosotros. Hasta aquí. Yo quiero hacerle una pregunta que la dejé para el final. Y porque hay algo acá que me llamó la atención en el capítulo 13 de Éxodo. Y es que se menciona 2 veces algo que aparece en el libro de Apocalipsis. Y es cuando, déjame leerlo acá. Cuando Dios le dice al pueblo, y te será como una señal sobre tu mano y por tu memoria delante de tus ojos, por cuanto Dios lo sacó de Egipto. O sea, él le dijo como que pondría una señal en la mano derecha y en la frente. Y lo leí 2 veces, en el 9 y en el 16, 2 versículos diferentes, pero en el mismo texto o en el mismo capítulo. Y te será como señal sobre tu mano y en memoria delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Por cuanto tu mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Esa marca en la frente o en la mano me dejó curiosa y es una pregunta que yo quiero hacerle. No quise buscarlo porque a veces aparecen informaciones que no son muy certeras y preferí que usted lo explicara. No se escucha. Maestro, el audio. Bien, regularmente nosotros buscamos informaciones, ¿verdad? Y buscamos en algunos lugares para nutrirnos y eso es bueno, pero entonces no todo lo que está, por ejemplo, en una parte tiene que ver con otra. En este caso, esa marca no era para mal. En este caso, esa marca no era para maldición, no era para juicio, no era para echarlo fuera de la presencia de Dios. Mientras que la marca que sí menciona Apocalipsis no es una marca para bien, no es una marca de bendición, ni tampoco para fortalecer. Es una marca al contrario que te señala como alguien que ha desobedecido, que ha deshonrado y que ha adoptado la adoración a otra cosa que no es Dios. Entonces, el hecho de que sea en la mano derecha y en la frente, entiendo, hermano, dentro de mi ignorancia, que no tiene relevancia realmente con el sello de la bestia, porque son contrarios. Ambos sucesos, uno es contrario del otro, realmente. No creo que tenga similitud. Pastor, eso entonces es una forma, lo representa como una forma literal. Aquí, mire, en esa parte puede ser algo hasta simbólico. Porque un ejemplo, vamos a ser sinceros, la marca que habla en Apocalipsis tampoco es una marca literal. No es que te van a poner un 666 en la frente. Ustedes saben que hoy en día ya hay muchísimas maneras de usted tener una marca sin usted que ni siquiera se ve, que ni se ve. Ya un ejemplo, hay países donde tienen un chip en la mano y hasta en la frente que lo pasan por uno de esos sensores, y desde que tú lo pasas o desde que tú pasas por él, inmediatamente el sensor dice cuánto tú tienes en una cuenta, todo. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Mi vehículo tiene una franja encima del cristal, y mi vehículo, cuando yo paso, si yo entro un dinero en una numeración de esa franja, yo puedo cruzar por los peajes, por el lado rápido, y él se abre automáticamente, porque hay la luz esa chequea y lee de lejos la franja y entra. Igual, hay lugares ya donde la gente va y pasa la mano, y pues eso dice si tiene efectivo, si tiene seguro médico, si tiene todo lo que tiene, está ahí en esa parte. Y de ahí también se le deduce o se le saca
parte del dinero que tienen en los gastos y todo eso. Entonces, hay asuntos que no son totalmente literales. Es una manera de Dios mostrar su bendición o su maldición. Es una manera de Dios declarar, ¿verdad?, que algo es bueno o que algo es malo. Y pues esa es una forma de hacerlo o de decirlo, ¿verdad? Es una manera en la que podemos decirlo. Así que el 666 de Apocalipsis no tiene que ser literal, no tiene que ser un número, número de hombre. Cuando habla de número de hombre, habla específicamente que es algo humano, que los seres humanos lo inventan. Y esto puede ser un chip, puede ser una barra, puede ser lo que sea. Igual esta parte de esta señal puede ser también una manera en la que Dios está mostrando, en la que Dios está dejando notar, se está dejando ver, se está glorificando y está dejando ver también la obediencia de su Hijo. No sé si responde. Amén, así es. A la pregunta. Quiero entonces hacer un pequeño recuento. Excelente, hermana, gracias por ese recorrido que nos dio desde el capítulo 3 al 19, donde vimos, ¿verdad?, el viaje al Sinaí. Vimos esa parte, usted lo habló, el cruce del Mar Rojo. Este cruce del Mar Rojo, hermano, es bien conocido y yo no sé si ustedes han visto en Discovery o de History Channel, que hablan mucho sobre este cruce del Mar Rojo. Muchos grandes estudiosos científicos para quitar el milagro que Dios hizo en ese momento. Algunos de ellos dicen que por el lugar por donde ellos cruzaron realmente no era hondo, que verdaderamente en ese lado del mar era muy bajito, y nosotros podríamos decir que sí, porque si ustedes han ido aquí a la Ensenada, Punta Rusia, usted puede ahí caminar muchísimo, caminar hacia adentro y no le va a dar en algunos lugares ni siquiera por los tobillos o por las rodillas. Ahora bien, cuando ellos dicen eso, incluso dicen algunos estudiosos que por el lugar donde ellos también cruzaron, en cierto momento soplaba un fuerte viento, y que este viento que soplaba divide las aguas en dos y se puede cruzar en seco, dicen ellos también. Entonces que el pueblo pudo cruzar por ese lugar bajito y en ese momento específico que el viento sopló y que abrió el lugar. Yo digo, bueno, ok, vamos a creer, vamos a pensar que sí, que específicamente fue por ese lugar bajito y que específicamente sopló ese viento a favor. Pero yo le decía a alguien, comentaba con mi esposa, que entonces, si fue por un lugar bajito, primer milagro, Dios en un mar tan amplio, tan grande, el milagro es que Dios específicamente conduce a Moisés y conduce al pueblo específicamente por el lugar donde es bajito. Primer milagro. Segundo milagro, el viento que soplaba cada cierto tiempo, Dios permite que específicamente el pueblo llegue al lugar específicamente en el momento en el que el viento ha de soplar. Tercer milagro, el hecho de que el viento fuera totalmente sostenido es que permanezca soplando en el mismo lugar de manera permanente para que aproximadamente vamos a poner a 1 millón y pico, 2 millones de personas con animales, con cargas y todo eso, que cruzara toda esta gente en una caravana con un viento sostenido por el lugar más bajito. Eso es un gran milagro de parte de Dios. El último milagro, bueno, el último milagro es el que más me sorprende. El último milagro es que, recuerden, es un lugar totalmente bajito, ¿verdad? El viento se abrió, pero no abrió gran cosa porque era un lugar bajito, solamente era para que cruzaran en seco, para que no se mojaran los pies. Pero el milagro que yo veo ahora es que en ese lugar bajito, con poca agua, todo un ejército del pueblo más grande, de uno de los pueblos más poderosos, uno de los ejércitos a caballo, con carros, todo ese ejército en un lugar bajito, con poca agua, se ahogó. Entonces, yo no sé, pero ellos quieren minimizar lo que Dios hizo en el Mar Rojo, pero al minimizarlo están dándole más poder y más grandeza a Dios, que de esa poca cosa hizo grandes cosas, hasta permitir que todo un ejército, uno de los más grandes ejércitos, cayera muerto, se ahogara en lo bajito, al junto de sus caballos. O sea,
de verdad, en serio. Entonces, ¿qué más pasó ahí? Las aguas de Mara. Bueno, antes de que ustedes saben lo mal agradecido que era el pueblo, debiste dejarnos morir allá en Egipto, es que no había cementerio en Egipto, todo eso. Luego ya tienen sed, llegan las aguas de Mara, las aguas amargas, Dios hace otro milagro. Dios, después tienen hambre y se quejan, Dios le da el maná, ¿verdad? Y dicen, es que no hay maná que esto, no hay maná. Ok, pues entonces y empezaron los codornices a estrellársele encima, ¿verdad? Otra parte, el agua de la roca, ustedes vieron el pique que le dio a Moisés, golpeó la roca y salió agua. La derrota de los amalecitas, quiero corregir algo ahí, Josué no estaba levantando la mano, estaban Ur y estaba, y si no me equivoco, y Caleb, si no me equivoco, si estoy equivocado yo también me corrigen. Sujeli levantó la mano. Ok, quiero hacer una aportación aquí en el capítulo 17, versículo 6 del agua. Cuando él golpea la roca, que aquí nos deja una enseñanza de que cuando Dios nos da una palabra debemos accionar, porque Dios podía perfectamente hacer que la roca botara agua sin golpearla. Sí es. Entonces Dios le pide a él que la golpee para enseñarnos que debemos accionar y que debemos esforzarnos y ser valientes. Amén. Gracias, hermana, por su aporte. Amén. El agua de la roca, la derrota de los amalecitas. A mí me llama mucho la atención aquí. Yo quiero enfatizar un poquito esto. Nótese de que Moisés está tranquilo allá arriba en una montaña, ¿verdad? Con hombres ahí. Pero el que está en la batalla, el que está allá abajo peleando, el que está defendiendo al pueblo ahora es Josué. Creo que es el momento en el que Moisés está pasando la antorcha a otro hombre. Es el momento en el que Moisés está confiándole al pueblo que hay un hombre que cuando él falte, que cuando él no esté, este hombre puede liderar al pueblo. Entonces es el momento cuando vemos a un Josué que ya está frente al pueblo, que está con el pueblo, que Dios le está dando protagonismo, le está permitiendo protagonismo a Josué. Entonces vemos a un Josué que está tomando las riendas del pueblo de manera indirecta, sin él saberlo. Moisés estaba pasando la antorcha poco a poco. Alguien me preguntó una vez, pastor, los líderes caducan, o sea, se pasan ya de tiempo. Yo creo que sí. Los líderes caducan. Hay un momento en el que el líder debe saber que debe pasar la antorcha a otro líder, aun cuando la antorcha esté encendida. Porque los líderes, cuando queremos pasar la antorcha, ya está apagada, ya no hay forma de hacer nada. Creo que los líderes tenemos que aprender a pasar la antorcha cuando todavía arde, cuando todavía alumbra, cuando todavía hay tiempo de hacer algo con ella. Amén. Entonces, otra parte que podemos ver aquí, que la hermana habló y explicó maravillosamente, la visita de Jetro, ¿verdad? Los líderes que quieren hacerlo todo, ellos todo, y que no dan oportunidades a otro, hay que dar oportunidades a otro. Vemos también a un Moisés, ¿verdad? Que le dice a Jetro lo que está sucediendo. La respuesta de Jetro, el consejo de Jetro a Moisés. Moisés escucha el consejo de Jetro, aunque él es el hombre de Dios. Aunque él es el hombre que se comunica con Dios, él escucha a otros como a Jetro que le está aconsejando. Jetro también se va, ¿verdad? Y esto acontece. Luego viene el primer mensaje de Dios en el Sinaí, ¿verdad? Bueno, ya este 19 al 20. Entonces, ¿a alguien le toca 19 al 20? ¿Le toca a alguien? Ya el tiempo se me está yendo. Bien. ¿No le toca a nadie ya? Bien, entonces vamos a dejar esta parte para la semana próxima. Yo la haré y yo daré la próxima clase de la semana que viene. Entonces quiero enfatizar esto. Aprendamos esta parte. Quiero entrar aquí otra vez, volver aquí otra vez. Hay que aprender. ¿Era para el 19? Sí, era para el 19. Ok, el pacto, la propiedad exclusiva de Dios, Deuteronomio. Ok, era para el 17. Entonces vemos aquí la parte, ¿verdad? De escuchar a otros, de atender a otros, de oír el consejo de otros, de oír cuando los líderes tenemos que aprender a oír a otros, tenemos que aprender a escuchar a otros, a escuchar consejos. Yo he cometido muchos errores, hermanos, como pastor, y hay miembros de mi congregación que me han corregido, que me han llamado la atención, y yo he tenido que escucharlo porque yo soy un humano. Moisés también escuchó a Jetro. Moisés escuchó también al pueblo cuando se quejaba. Moisés oía a la gente. Entonces el líder tiene que aprender a oír. El líder también tiene que tener a otros. Pero también la hermana hablaba sobre el pueblo que quería oír a Dios.
Le dijeron, también queremos oír a Dios, queremos que tú nos permitas oír a Dios, queremos llegar hasta su presencia. Y entonces Dios le permite, ¿verdad? Las señales de la presencia de Dios. La hermana hablaba de esto, los preparativos para recibir la ley, la manera en la que ellos también querían escucharle y cómo Dios le permite, hermanos. No todo el mundo, ¿verdad?, tiene la capacidad para estar ante la presencia de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces hay cosas que pueden, en vez de bendecirnos, pueden dañar. No hablo de la presencia de Dios de lenguas, de gritos, no hablo de eso. Hablo de que muchas veces nuestro pecado, nuestra maldad, no nos permite estar delante de Dios tal y como que quisiéramos hacerlo. Entonces, hay un momento en que también tenemos que decirle a alguien, ora por mí, intercede por mí, habla a Dios por mí. Yo no me siento bien, necesito la oración, necesito que ores por mí. Entonces, seamos humildes y pidamos la oración cuando la necesitemos. Amén. ¿Alguien quería comentar algo, decir algo? Gracias a los hermanos por tan hermosa exposiciones. Para la semana próxima yo voy a estudiar un poquito los temas y voy a ponerle a algunas personas si es necesario. ¿Alguien quiere opinar? ¿Quiere decir algo en cuanto a esta parte? En cuanto a la manera, miren, repito, Dios hace un llamado, Dios nos llama. A veces nos rehusamos al llamado como hizo Moisés. A veces ponemos excusas y ponemos obstáculos para no hacer lo que Dios quiere que hagamos. En otras ocasiones también somos malagradecidos como el pueblo. El pueblo era malagradecido con Dios y nos olvidamos de cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. En ese momento yo creo que es tiempo de mirar al pasado, de recordarnos, como la palabra dice, al Dios de nuestros antepasados, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y recordarnos de cuán grandes cosas Dios ha hecho en el pasado con nosotros. A lo mejor el presente no es lo mejor que podamos tener. A lo mejor este momento no es el mejor que podamos sobrellevar, pero Dios sigue ahí. Dios sigue con nosotros y tenemos que, si el presente no es tan bueno, entonces acordémonos de esas cosas buenas que Dios hizo en el pasado. Dios es el que suple. Dios suplió maná cuando hubo necesidad, suplió a los codornices cuando hubo la necesidad, suplió agua, y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. El mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Josué, es el mismo Dios de nuestro tiempo. Así es que Dios no cambia. No se desespere. No importa lo que esté pasando en su vida, no se desespere. Dios es el mismo. Yo hablaba hoy en mi devocional, que no nos preocupemos porque no estamos solos. En el devocional de hoy, los que siguen el devocional en algunos grupos, pues pudieron tener este devocional que yo di hoy. No te preocupes, no estás solo, no estás sola. Dios está contigo. El mismo Dios de Moisés es el mismo Dios de nosotros. Amén. ¿Alguien quiere decir algo, conversar algo? Este es el momento. De lo contrario, pues ya terminamos. Ya son las 9:30. Déjenme tirar una fotito a ustedes ahí, que se ven bien bonitos. Y pues aquí terminamos. Amén. ¿Nadie quiere comentar nada? Una de dos. O lo entendieron todo o no entendieron nada. Pero yo aprendí muchísimo hoy con los exponentes. De verdad que sí. Amén. ¿Están ahí o se me fueron? Amén. Gracias por... Mi hermana Elías, usted está como callado hoy. ¿Qué pasó? Tranquilo, pastor, escuchando y aprendiendo. Amén. Bueno, yo voy a dar un anuncio aquí con el permiso del pastor Elías. Voy a dar un anuncio. Hay una oferta, y quiero aprovechar este medio. Hay una oferta de estudiar teología a nivel universitario y a nivel internacional. El pastor Elías, que está por ahí, es uno de los representantes. Es una universidad que está en Panamá, pero que es a nivel, como dirían por ahí, a nivel estadounidense. Creo que, si no me equivoco, el pastor ya me corrige, está avalada en más de 60 países. Entonces, le voy a decir este dato. Las materias que ustedes están tomando por aquí, se le va a ¿cómo se llama eso? A convalidar por allá. Y hay una persona que nos están ayudando, que van a ayudar prácticamente con media beca. Así es que después, en privado,
me pueden tirar a mí o al pastor Elías para preguntar el precio. Este no es gratis porque es una licenciatura, hermano, y es muy importante. Usted dirá, pero ¿para qué una licenciatura? Oye, hermano, esta licenciatura vale, creo que en más de 60 países. Por ejemplo, si usted va a otro país y usted es licenciado en teología y usted presenta este título, usted puede trabajar allá en cualquier área eclesiástica. Usted puede llevar un currículum y trabajar normal. En este país no es tan así, pero en otros países tener la teología aprobada es una gran bendición. Pero también para aquellos que quieran pastorear en otros lugares que no sea República Dominicana en algún momento, también es muy beneficioso. Así es que les instamos, y también de ahí saltaremos a una maestría y después, quién sabe, a un doctorado. Así es que aprender no pesa. Así que si usted quiere que se le vaya el costo, tírenos en privado y les diremos. Amén. Dios le bendiga. Reina Valera. ¿Cómo es? Amén. ¿No viene de la versión Reina Valera ese seminario, ese curso? No es de lo que están ofreciendo, hermanos, en Facebook ni nada de eso, no. No me acuerdo. ¿Cómo que se llama, Pastor Elías, la universidad? Universidad Mahanaim. Mahanaim, sí. El hermano, sí, el hermano tiene una buena enseñanza. Si el Pastor Elías y yo se lo recomendamos, yo he visto ya algunas enseñanzas de ellos a través de Zoom, que ellos me han enviado el link, y he visto que tienen una buena enseñanza. Miren, yo no se lo recomendaría si no hubiese escuchado algunas de las enseñanzas y de los comentarios que ellos tienen, con sinceridad. Entonces, a los que le interese. Excelentes son ellos, sí, pastor. Sí, muy bueno. Y la licenciatura la están ofreciendo en un tiempo récord, hermano. No lo vamos a decir por aquí porque me puede dañar el seminario. Pero es un tiempo récord que le están ofreciendo. Así es que, bueno, sí tienen que ser por lo menos bachilleres, eso sí. Así es que ese es uno de los requisitos. Mínimo tienen que ser bachilleres, mínimo. Porque acuérdense que es una licenciatura que se está ofreciendo. De edad no importa, pastor. No, pueden ser, si hay un niño bachiller, puede estudiar, y si hay un viejo bachiller, puede estudiar. No hay problema. Bachiller, no importa. Así es que ustedes saben, hermanos, Dios les bendiga de manera especial y gracias a todos. Me alegro, este es un tiempo maravilloso para mí, un aliciente, de verdad que sí, y un tiempo de alegría, y gracias por conectarse. Dios les bendiga mucho, que pasen buenas noches. Se les quiere de este lado. Amén. Yasmin, me alegra verla por ahí. Amén, amén, igual, bendiciones. Y Luca, ¿cómo sigue? Y la niña. Están alentaditos, gracias a Dios. Hay que orar por ellos. Amén, estamos orando. Dios les bendiga a todos.